Y para hablar de un tema apasionante como puede ser el Zero Trust Architecture y su impacto en la gestión de la configuración de las organizaciones. Nos acompañan Marc Cluet por parte de HashiCorp y Eduardo Moraleja por parte compañero de Versia, que es nuestro ingeniero responsable de este ámbito. Entonces, les voy a ceder la palabra para que se presenten ellos mismos y empezamos con la presentación. Marc, por favor. Muchas gracias, Félix. Me llamo Marc Cluet, soy el responsable de soluciones de ingeniería para partners en HashiCorp para el sur de Europa, incluido España. Tengo 25 años de experiencia en el sector y soy un experto en todo el tema de materia de plataformas e integración. Vale. Yo soy Eduardo Moraleja, soy ingeniero de sistemas en Versia. Tengo más de 15 años de experiencia en entornos TI, paso por muchas tecnologías y actualmente estoy en el departamento de arquitectura de Versia. Responsable en este caso de la implantación de los productos de HashiCorp en la compañía y en clientes. Gracias a los dos. Bueno, habréis observado que yo no soy el más joven de los dos. Por completar un poco mi experiencia, indicar que llevo algo más de 30 años en el sector de las tecnologías de la información. He tenido diferentes responsabilidades en varias multinacionales, pero siempre muy ligado a lo que es la innovación tecnológica y su aplicación en soluciones de negocio a las compañías. Bueno, con esta breve introducción, si os parece, voy a empezar por el objeto de la reunión de hoy. Para ello voy a tirar de la presentación que hemos preparado. Creo que ya la estamos viendo todos, ¿no? Bueno, permitidme todos que dé una pequeña visión de lo que es nuestra empresa. Versia es una compañía madura que lleva más de 30 años en el sector de las tecnologías de la información. Como podéis ver ahí, las principales cifras son las que, bueno, somos una compañía que nos acercamos a las 900 personas con un coeficiente de participación de mujeres muy elevado, sobre la media del sector, lo cual nos enorgullece. Y, bueno, nuestro modelo siempre se ha centrado en tener con una única marca varias empresas que sean especialistas en cada área. Sin más dilación, si os parece, vamos a meternos en la parte fundamental de la presentación, en la que, bueno, lo que os queremos traer aquí es una visión del contexto en el que estamos, que es de una alta volatilidad e incertidumbre y donde la innovación, la disrupción es clave. Como ilustra la fotografía, tenemos que pensar de forma diferente para alcanzar objetivos diferentes. Es decir, no se trata de una evolución con una máquina de vapor, por mucho carbón que le echemos, no vamos a ir como un tren eléctrico y mucho menos en sus términos de eficiencia. Estamos en un camino de renovación permanente, lo que estamos viviendo, y no se trata de ser el que sabía, sino de ser el que aprende más rápido, ¿no? Ahí tenemos un informe del World Economic Forum donde nos está hablando de la continua necesidad de aprender, de reactualizar nuestros skilling y ver las cosas de las formas que la actualidad o que el futuro inmediato nos obliga a ver, ¿no? No valen viejas fórmulas, por así decirlo. Por eso hemos propuesto que este tema lo enfoquemos en alguien que sufrió lo que recientemente se ha vuelto muy popular con el ataque de SolarWinds, lo que digamos que sufrió hace 10 años y que ahora lo sabemos gracias a que se han acabado los contratos de compliance que tenían los empleados de la compañía RSA. Os recomendamos este artículo de Wire, está francamente bien, y lo que nos viene a decir es que fueron los primeros que sufrieron un ataque de supply chain, como el que recientemente ha popularizado SolarWinds. Sobre esta experiencia, no sabemos, por SolarWinds y por el concepto de supply chain attack, que los malos no entran directamente a nuestro core, sino que se apoyan en la cadena de suministro de nuestros servicios para entrar. En particular, SolarWinds fue a través de una herramienta de gestión del management de todas las tecnologías de información, en particular de la gestión de la configuración. Si aprendemos de todos, una de las personas que estuvo más directamente involucradas en la resolución, en la respuesta inmediata ante este ataque, fue Duan, y que hoy en día, como él dice aquí, sencillamente insiste en esa microsegmentación de la red fundamental, pero sobre todo en lo que insiste es que el bicho o los atacantes van a estar dentro, van a producir una ruptura en la infraestructura, una brecha en la infraestructura. La cuestión clave es que no accedan a los datos. Es decir, la cuestión clave es mantener los datos de nuestros clientes, de nuestra propia organización, de nuestra propia operación a salvo. Recordemos todos que los riesgos de la ciberseguridad
tienen 3 niveles, 3 catalogaciones claras, que son el operacional, que es el que nos va a permitir, el que nos impide funcionar como compañía, pero hay 2 que son más importantes, que son el reputacional. Fijaros el impacto que pudo tener en RSA este ataque, y el legal, las consecuencias legales que exigieron a RSA clientes como Lockheed Martin y otras del ámbito de la seguridad. Es decir, no podemos considerar que los riesgos de la ciberseguridad solamente son operacionales. Como vemos ahí, las lecciones de RSA se aprendieron hace 10 años. La NSA, las diferentes compañías que formaron parte de la resolución de esta problemática tenían unas lecciones que han compartido con nosotros, pero SolarWinds lo que ha puesto de manifiesto de nuevo es que esta situación se mantiene en muchas compañías y las, digamos, noticias que últimamente recibimos no son nada alentadoras. Para ello, el NIST ha estado trabajando en un draft, ya ha pasado ese nivel de draft, en un concepto que se llama el Zero Trust Architecture. Como su propio nombre indica, ya no podemos confiar en nuestra propia red, no podemos confiar en ningún servicio. El modelo tradicional de Fosse Castillo, en la que dábamos credibilidad a todo lo que estaba detrás del firewall en nuestra organización, es caduco, no vale. Sencillamente es algo que ya no podemos considerar. Podríamos entenderlo y es evidente que es una razón necesaria, pero no es una razón suficiente para mantener la integridad de nuestras redes, de nuestros servicios, en definitiva, de nuestros datos y de nuestro negocio. Una de las cosas más apasionantes que incorpora el Zero Trust Architecture es lo que aquí aparece reflejado como llevar el menor privilegio al nivel de request, al nivel de petición. Hasta ahora todos sabemos que podíamos llegar a un control, el modelo actual, de las conexiones entre lo que podía ser, por ejemplo, una capa de servidor de aplicaciones y una capa de base de datos. Una vez abierta la conexión, todo iba por ahí. Trasladar este desafío al concepto de que en vez de por conexión sea por transacción que se realice entre esos 2 servicios es algo que no conocemos hasta ahora y que, como veremos luego, hemos implementado internamente gracias a las herramientas de HashiCorp, en particular Consul. Ahora bien, como responsables de sistemas de información y por ende del negocio de nuestras compañías, tenemos que tener una visión bastante más amplia que lo que puede ocurrir entre 2 servicios que se están comunicando de forma acreditada y de forma consentida entre ambos, ¿no? Tenemos que dar una visión mayor y para eso tenemos frameworks como el CMMI en el contexto de servicios que nos ayudan a organizar los procesos, las áreas de procesos de nuestras organizaciones para poder ser eficientes independientemente de la tecnología subyacente, como gestores de TI, como responsables de las tecnologías de la información, de las compañías o de las entidades que representemos. Nuestra visión tiene que ir desde ahí arriba para poder organizar todos los procesos de servicio, de gestión de nuestra organización hasta la base tecnológica. Y este es el marco en el que vamos a mostrar nuestra experiencia con HashiCorp. Finalmente, y creemos que esto es muy importante, lo determinante, por así decirlo. Hace 10 años, cuando RSA fue atacada y parte de la infraestructura que ha sido tocada a través de SolarWinds, estábamos hablando de infraestructuras estáticas, en el modelo que veis a la izquierda de la pantalla, donde habitualmente, como todos sabemos, teníamos un CPDA, un CPDB, comunicábamos y teníamos unos servicios más o menos simétricos reproducidos. El día de hoy, y lo que nos viene, lo que ya es una realidad para otras compañías y lo que tenemos que tener en ese aprendizaje rápido, en esa visión de futuro, aprendiendo de los demás, donde tenemos que tener foco para la gestión de la configuración de todos los sistemas de información de nuestras organizaciones, es en el concepto de infraestructuras dinámicas. No se trata de cloud sí, cloud no. La cloud ya está. La cuestión es que hay varias clouds. La cuestión es que los sistemas de información van a estar ubicuos, todo software. Y en ese contexto de una rápida evolución, de una evolución elástica, y no tenemos que tener máquinas para dimensionarlas para pico, podemos desbordar a otras nubes, ¿no? Toda esa gestión, esa complejidad, ese service mesh que nos generan los nuevos contextos como los orquestadores de los containers, etcétera, etcétera. Todo ese mundo no se puede hacer con las herramientas del pasado. Y es aquí donde vamos a centrar la presentación que os vamos a hacer a continuación. Entonces, sin más dilación, si os parece, le voy a ceder la palabra
a Marc para que nos hable de las capacidades de todo el stack tecnológico y en particular Consul de HashiCorp. Por favor, Marc. Muchísimas gracias, Félix. Ahora vamos a hablar un poquito más a fondo sobre Consul, que es el producto de HashiCorp que utilizamos para cubrir todo el aspecto de Zero Trust de redes y de servicios. Entonces, a ver, vamos a pasar aquí. Perfecto. Consul es un producto que tiene unos 6-7 años de vida y es un producto que está diseñado, estuvo diseñado al principio para intentar solventar uno de los problemas que solemos tener con estas plataformas dinámicas. Y este problema es la necesidad de poder identificar servicios y las IPs de destino de estos servicios. Porque como hemos cambiado de modelo, como Félix ha comentado, hemos pasado de un modelo en el cual pues, cada máquina que teníamos podía tener una durabilidad de 2-3 años de servicio. En cambio, ahora con sistemas virtuales y sistemas de cloud, creamos y destruimos máquinas y servicios bajo demanda. Eso quiere decir que podemos tener servicios que sean de tan corta vida como un par de horas. Y hay otros pues, que pueden estar operando durante días. Y esto crea un problema de conseguir traquear y conseguir mapear todos estos servicios de una manera eficiente. Y no solamente eso, sino asegurarnos que estén funcionando y operando correctamente. Y este es el principal diseño que se hizo de Consul, que fue lo que se llama descubrimiento de servicios, Service Discovery, en el cual Consul pues, es capaz de mantener activamente una lista de puntos de destino de estos servicios y no solamente eso, sino que monitorear también la disponibilidad de ese servicio. No solamente esto, sino que somos también capaces de extender eso con configuración automática de balanceadores de carga, sean balanceadores de carga de proveedores cloud, como puede ser en Elastic Load Balancer en AWS, como servidores web utilizados para balanceadores de carga, como puede ser un HA Proxy o un Nginx. Y la tercera parte de esto es la parte que más interconecta con todo el mundo del Zero Trust, que es la integración y extensión del Service Mesh fuera de entornos Kubernetes. Consul es una herramienta que, a pesar de ser open source, sí que tenemos una versión Enterprise para ella. Es una herramienta que es crítica para la red y la seguridad de muchas grandes compañías que tenemos. Como por ejemplo, uno de nuestros más grandes clientes de Consul es Mercedes-Benz. Y también tenemos, por ejemplo, un gran teleoperador de comunicaciones europeo que utiliza Consul para manejar y distribuir todos los datos de manera segura a través de todas sus redes 4G y 5G. Con lo que Consul es parte primordial y troncal de todas estas redes. Cuando hablamos de los sistemas de Consul, hemos hablado del Service Discovery, o sea, del descubrimiento de servicios, que es crítico. El otro caso que tenemos es, lo he dicho, automatización de infraestructura. Poder configurar balanceadores de carga, poder configurar tanto sean físicos, como puede ser balanceadores de carga F5, como pueden ser virtuales de una manera u otra, y Service Mesh, tal como hemos comentado. Cuando hablamos de toda la parte de descubrimiento de servicios, literalmente es esto a lo que nos referimos. Podéis ver en este slide, por ejemplo, que tenemos una vista de todos los servicios que son descubiertos y disponibles en Consul y no solamente da el nombre del servicio, que este nombre puede ser recuperado a través de API o puede ser recuperado a través de un DNS interno de Consul, sino que nos dice cuántos puntos de servicio tenemos disponibles para cada uno de estos servicios y cuántos de estos están pasando todos los tests de monitoring para asegurarse que el servicio es correcto y activo. Como podéis ver en el caso de servicio web, podéis ver que tenemos en este caso un punto de destino que está correcto y otro que tiene errores, con lo cual cuando alguien intente conectar al servicio web a través de Consul, solamente le vamos a ofrecer uno de estos puntos de destino que es el que está saludable.
En el caso de la automatización de la infraestructura, una vez tenemos toda esta lista de servicios que va cambiando todo automáticamente, uno de los problemas que hemos tenido y que yo personalmente tuve también en algunas implementaciones que hice, es cómo enrutar tráfico a todos estos puntos de destino de una manera correcta y automática, porque como sabéis, toda la gente que habéis estado en este mundillo durante años, lo que se solía hacer antes es que se configuraban los puntos de destino del balanceador de carga de una manera manual. Ahora no es el caso. Con Consul y con las herramientas que hay disponibles, se descubre automáticamente cuáles son los destinos y se añaden o se eliminan de esa lista de puntos de destino válidos dependiendo de, lo dicho, las reglas de monitoreo y reglas de balanceador de carga en general. Y esta es la parte más interesante para todo el tema de Zero Trust. Tenemos el caso del Service Mesh. Como para lo que no sepáis, al respecto, Service Mesh es un sistema de red nuevo, de arquitectura de red nuevo, que surgió en los entornos Kubernetes, en el cual comenzamos toda la plataforma de red en un punto completamente cerrado, ¿no? Un punto de seguridad máxima, porque no existe ningún tipo de conexión entre diferentes servicios. Todos los puertos están cerrados, todas las rutas están cerradas y un servicio no puede hablar con el otro directamente. Y este sería, digamos, desde un punto de vista de seguridad, sería el punto de seguridad máxima. Pero queda claro que no podemos operar con una red en la cual no podemos hablar entre ninguno de los servicios. Y es aquí donde Service Mesh entra en acción. Service Mesh lo que hacemos es que definimos intenciones dentro de la red, porque, como hemos comentado, no tenemos puntos de IPs fijos de origen y destino o rangos de IPs fijos de origen y destino, sino que tenemos servicios y lo que hacemos es entonces que definimos las intenciones entre esos servicios. Y una de estas intenciones puede ser que queremos conectar de un servidor web a una base de datos. Y entonces siempre tendremos esta intención de cualquier tráfico que vaya del servidor web a conectar al puerto de destino de la base de datos es tráfico que es legítimo y que tiene que ser autorizado. Y cada vez que queramos hacer esta transacción, Service Mesh entra en acción, va a validar que el tráfico es válido y que está dentro de las intenciones permitidas. Y una vez pasa esto, crea un túnel encriptado entre origen y destino para poder realizar esta comunicación. Y una vez esta comunicación finaliza, este túnel es cerrado. Y esto nos permite, pues lo dicho, tener comunicación lo más segura posible dentro de nuestra red, y esto para entornos de seguridad altos, como puede ser un entorno de pasarela de pago o un entorno en el cual tengamos datos personales de usuarios, es muy deseable. Y no solamente esto, sino que podemos aplicar estas reglas de tunelizaje de origen-destino entre diferentes regiones, diferentes centros de datos. Y eso es lo que en Consul llamamos la replicación geográfica del Service Mesh. Y esto, en este caso, como podéis ver en este diagrama, pues podemos tener diferentes entornos en diferentes clouds y realizar toda esta comunicación de una manera 100% segura. No solamente esto, sino que, como os he comentado, Service Mesh es nativo en Kubernetes y Consul es una de las pocas soluciones, para no decir la única solución, que es capaz de extender este Service Mesh fuera de entornos Kubernetes, con lo cual podemos utilizar Service Mesh para otros entornos y otros destinos, como pueden ser entornos serverless o máquinas virtuales que están fuera de Kubernetes, con lo cual podemos utilizar la mezcla de las mejores soluciones para nuestros aplicativos, pero siempre con una plataforma 100% segura. Y esto lo podemos extender, somos capaces con Consul de trabajar bajo cualquier cloud, bajo cualquier solución y, por ejemplo, en el caso de Mercedes-Benz, tenemos redes completamente geográficas en la cual Mercedes-Benz pues tiene puntos de fabricación y puntos de diseño distribuidos entre los diferentes países en los que está presente y a través de Consul y de Service Mesh es capaz de enviar transacciones seguras con todos sus diseños, con toda su operatividad necesaria para poder crear los coches que fabrican. Y no solamente eso, sino que con Consul nos podemos integrar con otros puntos. Nos podemos integrar con puntos de monitorización automáticamente. Podemos integrarnos con diferentes entornos físicos, como puede ser Checkpoint, como puede ser F5 u otras digamos, soluciones físicas para centros de datos.
y además podemos operar a través de cualquier plataforma. Puede ser OpenShift, puede ser Kubernetes, cualquier otro tipo de solución de Docker o incluso OpenStack, por ejemplo. Y todo esto de la manera que cuadra dentro de la estrategia que tenemos como HashiCorp para diferentes soluciones. Como podéis ver, Consul es crítico y principal para todas nuestras soluciones, sea toda la parte de Zero Trust, que es lo que estamos hablando hoy, en la cual Vault es crítico, y Vault, de hecho, ya hablamos de Vault en el anterior webinar que hicimos con Versia, como Boundary, que es nuestra nueva solución para acceso de humanos a entornos seguros, y Consul para toda la gestión automática de la red y de los servicios de esta red. Tenemos diferentes soluciones de Consul. Nosotros somos una compañía que todos nuestros productos son open source, se pueden descargar gratuitamente, pero nuestra solución open source es para practicantes y para pequeñas empresas. O sea, y cuando estamos hablando de pequeñas empresas, estamos hablando de grupos de 2 o 3 personas. No es una solución que tenga en cuenta todas las necesidades que una empresa puede tener a nivel de seguridad, operatividad, gobernancia y riesgo, y no tiene tampoco ningún tipo de control de auditoría de entrada o de operatividad. Cosa que en nuestras soluciones Enterprise, a través de toda nuestra solución de política como código, que es Sentinel, y otros recursos adicionales que la solución Enterprise os puede proponer, pues podemos realizar todo ese tipo de operaciones que escalan a nivel de una empresa mediana y grande, siguiendo siempre todas las pautas gubernamentales, todas las pautas de riesgo, gobernanza y sobre todo de seguridad. Como os he dicho, como podéis ver, para las versiones Enterprise tenemos todo un sistema de soporte basado en ESB-AS, que es para cualquier persona que queráis implementar Consul con la ayuda de Versia, pues podéis tener este soporte como nivel de escalabilidad 3, como quien dice, y tenemos pues toda la parte de gobernancia con política como código, toda la parte de rutaje global también, que es parte de la solución Enterprise. Y para la gente que no tiene el volumen todavía para poder implementar un clúster de Consul en una solución Enterprise, pero que sí que tiene todas las necesidades de gobernanza y de riesgo, tenemos una solución que es 100% gestionada por HashiCorp, que es nuestra solución SaaS, que se llama HashiCorp Cloud Platform, HCP, y que está disponible en diferentes regiones europeas, en AWS y en Azure. Tanto ahora mismo que yo recuerde es Londres, Dublín, París y Frankfurt ahora mismo. Con lo que podemos generar estas plataformas en cualquiera de estos puntos de cloud y pueden integrarse 100% con vuestra infraestructura de la manera que vosotros queráis, sin la necesidad de hacer un mantenimiento continuo de este clúster de Consul dentro de vuestro centro de datos. Y todo esto lo hacemos de una manera que utilizamos el Simple Service Discovery, que es con agentes de Consul instalados en los puntos de acceso locales. Podemos descubrir la plataforma, podemos descubrir los servicios, mantener la integridad de estos servicios y, aparte, extender todo esto con toda la parte de Service Mesh as a Service, que os da todo el requerimiento de seguridad de redes que es necesario para todos esos entornos basados en Zero Trust hoy en día. Y es tan fácil como lo he dicho, crear una cuenta, hacer el deployment del HashiCorp Virtual Network, de nuevo repito, con la ayuda de Versia, que son expertos en Consul, conectar todas las diferentes redes en AWS y finalmente añadir todos los servicios que queramos que sean gestionados a través de Consul. Y una vez dicho esto, paso de nuevo la palabra para que continuemos este desayuno. Muchas gracias, Marc. Bueno, está muy bien la teoría. ¿Cómo se aplica en un caso concreto? Para ello tenemos a nuestro compañero Eduardo Moraleja, quien nos va a explicar su implantación en un caso práctico que llevamos a cabo en nuestra propia organización para garantizar la seguridad de los servicios que prestamos a nuestros clientes. Eduardo, por favor. Vale, gracias, Félix. Hola, buenos días a todos. Como ha comentado Félix y tras la presentación de Marc, vamos a indicar cómo hemos aplicado esta configuración, este modelo ZTA, utilizando el producto de Consul y parcialmente incluiremos también cómo se está utilizando el producto Vault para la seguridad completa.
aunque ya lo ha comentado Marc, voy a hacer un pequeño repaso sobre los 4 principales funcionalidades que tiene Consul y que estamos utilizando en este entorno. El primero sería el Service Discovery, ese descubrimiento de servicios, ese paso de definir lo que es un servicio frente a la identificación que teníamos antes de una IP o de un puerto que estaba respondiendo, cómo se engloban esos servicios y cómo Consul, a través de un agente o a través del tipo de configuración que se realice, puede descubrir esos servicios en tiempo real según se vayan levantando o se vayan parando. La segunda funcionalidad es el Health Check, esa monitorización de que ese servicio está habilitado o tiene problemas de cara a mantener la resiliencia de las aplicaciones que están albergadas en esos servicios web, servicios de base de datos. Consul mantiene una monitorización activa y constante y en el caso de detectar algún tipo de problema de configuración, algún tipo de caída o un reinicio, un mantenimiento, lo saca de ese servicio, de ese rol definido, de manera que las invocaciones, por ejemplo, como ha dicho Marc, desde un frontend o desde un backend a una base de datos, pues vayan solo a los nodos activos y válidos. La tercera funcionalidad que usamos en este caso son el propio almacén que tiene Consul para valores clave-valor, los key values. Las configuraciones y las configuraciones que se actualizan en tiempo real, como hemos dicho, de balanceadores o al descubrir nuevos servicios, pues parte de esa información está en el propio servicio y parte de esa información la gestiona Consul una vez que tiene ese servicio dado de alta. Pero también se pueden necesitar metadatos adicionales para complementar configuraciones o para añadir configuraciones. Ese almacén de clave-valor está incluido en Consul y con esos datos del servicio activo que se registran con el descubrimiento y con esos datos de key value se pueden realizar configuraciones más complejas. Luego veremos el ejemplo en este caso. Y en la parte del Secure Service Communications, las comunicaciones seguras, como ha comentado Marc, aparte de la generación entre servicios, volvemos a hablar de servicios, no de servidores o de comunicaciones como tal, la comunicación entre servicios definidos con esas intenciones, con esos intentions, utilizan o pueden utilizar proxies en los que la seguridad mutua está asegurada por comunicaciones TLS. Esos túneles se generan activamente a través de Consul. No estamos hablando de configuraciones al uso de comunicaciones, sino de comunicaciones de servicios. Además de eso, Consul también provee de unas ACLs de seguridad, de tal manera que pues, antes unos servicios definidos y, como muy bien ha dicho Marc, las intenciones son lo que cuentan y esa intención es lo que está validado. Si tenemos un entorno de frontend, backend, base de datos típico y sabemos que las comunicaciones o las consultas a la base de datos solo se van a realizar desde el backend, se puede habilitar esas comunicaciones y deshabilitar las que serían del frontend a la base de datos. Eso serían las 4 funcionalidades principales que aporta Consul para toda la gestión de configuración. Y ahora voy a comentar cómo lo hemos implementado en un primer paso dentro de Versia. Esto es una visión parcial de la arquitectura final, porque lo que estamos buscando es tener una funcionalidad en un servicio que ya teníamos o en un proceso de configuración que ya teníamos. Esta es la arquitectura parcial que se registra y que se consume desde Consul. En este caso es una arquitectura de 4 servidores en Nginx, como bien ha dicho Marc, uno con el rol de balanceador de cargas y 3 nuevos servidores con configuración de reverse proxy. Esa configuración, el nginx.conf, ese fichero de configuración que utiliza el producto Nginx, en el caso de Consul está basado en plantillas. Consul define unas plantillas para esa configuración y dependiendo de esos valores, de esos servicios añadidos, no solo de Nginx, como veremos luego, esos servicios añadidos y esos cambios en los servicios, esos reinicios de máquina, añadir un segundo balanceador o un cuarto reverse proxy o servicios posteriores, se actualizan en tiempo real con las 4 funcionalidades, las 3 funcionalidades que hemos hablado. Como veremos luego, las plantillas de Nginx y la detección del estado del servicio de Consul
hará que ante un cambio en un servicio no externo, porque estará monitorizado y estará vigilado o controlado por Consul, ante un servicio ajeno a esta mini arquitectura, realizará cambios en la configuración de estos servidores y reiniciará los servicios al detectar esos cambios. No es necesario ni tocar directamente los ficheros de configuración, ni identificar o esperar a una notificación de un cambio para realizar un cambio en un segundo elemento de la arquitectura completa. Consul lo detecta, Consul lo identifica, Consul recoge esa información y Consul, y con las plantillas, actualiza la información en los nodos que así lo requieren. Vale, en este laboratorio, como ha comentado Marc, Consul está como muy dirigido a entornos muy dinámicos, incluso volátiles, a multicloud. En este laboratorio lo hemos hecho con un entorno de contenedores. Los dos flujos principales son los de el registrador. Hemos utilizado un desarrollo que es un registrador, que se trata de un desarrollo que registra en el arranque de los contenedores, registra esos servicios en Consul para que Consul tenga visibilidad de ese arranque. Esto se configuraría de otra manera en un entorno más complejo como podría ser el de Kubernetes. Consul monitoriza el estado de los servicios internamente porque, como decimos, por si tiene, pues, como vamos a ver en el ejemplo, dar de baja en el balanceador a algún servidor que se haya parado o se haya reiniciado. Y el despliegue de toda esta infraestructura está hecha en contenedores. Tenemos eso, 3 reverse proxy, un balanceador, un registrador y Consul. ¿Y dónde entraba esta pequeña arquitectura que comentábamos? Pues entra en una arquitectura un poco más general y es en un entorno que usamos internamente para la intervención automática en configuración de determinados elementos más o menos críticos, principalmente críticos, a través de playbooks de Ansible. La idea es, ante la detención de un evento anómalo, malintencionado, un ataque, el SIEM va a registrar un evento en un servicio de webhook que tenemos desplegado y que mediante una programación en Python, con un módulo de Python y una lógica subyacente, invocará a uno o a otros playbooks de Ansible para realizar las tareas finales, para realizar las tareas sobre los elementos críticos que están siendo atacados o los elementos sobre los que queremos realizar modificaciones. Lo dicho, esta configuración invocará al balanceador de servicios. Este balanceador de servicios traspasará esa petición a los reverse proxy configurados en Nginx y mediante esa configuración se llegará a uno o otro endpoint. En este caso, todos vamos a Ansible, pero como veréis luego tendremos servicios como Jenkins y añadidos que se podrán seguir añadiendo para impactar directamente. Vale, perdón, ahora me estaba sonando el móvil. Bien, los 3 casos que tenemos en estos momentos son los siguientes. Ante la detección de un evento de una IP maliciosa o un ataque de denegación de servicio o simplemente un escaneo de puertos, el SIEM comunica esa anomalía y esto despliega un proceso en Ansible que finalmente lo que hace es bloquear esa IP en el firewall. Como vemos, este es el firewall corporativo. Por aquí hay credenciales muy críticas. Esta invocación no se debería poder hacer desde cualquier punto. Entonces, todo esto se blindará para que solo sea accesible a través de un playbook, un proceso automático que, si bien es crítico, puede repetirse en el tiempo. El otro ejemplo que tenemos de un evento crítico que es o peligroso es el de un intento de logueo con credenciales válidas o con credenciales de un usuario que ya ha estado de baja o simplemente una detección de una usurpación de identidad por parte de alguien, pues porque la IP de origen sea extraña o lo que sea. Lo mismo es un evento que se recoge en el SIEM, que se inyecta en el webhook y que al final acaba lanzando un playbook de Ansible. El último caso que tenemos, al tener un servicio de correo albergado en el CPD de Versia, es pues bloquear una cuenta de un buzón
postfix, pues porque se esté realizando envío de spam o se detecte un mal uso de la función de correo, del servicio de correo que se está proveyendo. Lo mismo, ahora mismo todo se realiza a través de playbooks de Ansible, pero aquí en Ansible veremos luego cómo las credenciales para acceder al firewall, al LDAP o al postfix son credenciales críticas, se están tocando elementos del core de la compañía y hay que securizarlos de algún modo. No solo con Consul, sino que aquí también aplica, como ha comentado Mark, y ya estamos utilizando Vault. Desde la detección y la generación del evento por parte del SIEM, todo este flujo va a ir securizado con la creación en origen de un token de sesión en Vault con unos permisos en Vault para acceder a secretos o a funcionalidades de Vault. Ese token, ese identificativo, se va a ir validando en todos los pasos de este proceso con los diferentes agentes que hay en este proceso para llegar pues, a lanzarlo en Ansible. En Ansible, la parte que tenemos de integración con Vault va más allá de validar, que es una petición que tiene un origen válido, que tiene un ciclo de vida válido y que ahora mismo está activa y no ha sido revocada en ninguno de los pasos anteriores, sino que también utilizamos la ofuscación de secretos, porque hacemos uso de los motores de secretos de Ansible para guardar las credenciales, ya sea del firewall, ya sea del LDAP, del postfix o de los elementos posteriores que vayamos a utilizar. No solo las credenciales de estos elementos, sino también cualquier otro tipo de secreto que podamos requerir, lo dicho, ya sea en Ansible, ya sea en otros elementos, en Jenkins, en otros elementos que vayamos incluyendo. En este caso, la comunicación entre Ansible y Vault se basa en un método de autenticación por certificados y en este último paso, para el acceso a los secretos que aplicarán después en los playbooks, se hace mediante certificados. Y ahora, por enseñar un poco pues, lo que hemos comentado y lo que ha comentado Mark, esa parte del balanceo de los servicios en tiempo real y demás, pues voy a compartir la pantalla para mostraros el estado a ver. Bien, creo que ya lo tengo. Bien, lo dicho. A la derecha podéis ver la pantalla de Consul, creo que se ve bien. Podéis ver la pantalla de Consul donde están los servicios que en su momento de arranque, en el arranque de los contenedores en este caso, o con el agente de Consul sería cualquier tipo de servicio de arranque, están registrados en Consul. Tenemos el AWX, el Ansible que vamos a utilizar, un Jenkins y un Vault, que serían los servicios externos o los endpoints a los que vamos a invocar. Aquí tenemos el Nginx, el load balancer y los 3 reverse proxy que entrando en el servicio nos indica pues, que están los 3 OK. Aquí se definirían las intenciones de quién puede llamar a quién, qué invocaciones son correctas o qué invocaciones no deberían ser válidas. También tenemos, como hemos comentado antes, que evalúe. Igual que ya tenemos servicios AWX, Jenkins y Vault, estos son los 3 servicios que están identificados en el reverse proxy. Veremos cómo en la invocación o en el cambio de estos secretos o de estas variables implica un cambio en la configuración del Nginx conf de los reverse proxy, cómo cambia esa configuración en tiempo real y reinicia los servicios para aceptar los cambios. Cómo esto se hace en base a plantillas de Vault. Por poner el ejemplo, tenemos, lo comentado, 3 reverse proxy. Esto que estamos viendo aquí arriba es la configuración del balanceador. Y lo que vamos a hacer ahora es pues, parar un par de reverse proxies para ver cómo en tiempo real y en el momento en que detecta una parada, directamente el fichero de configuración del load balancer se actualiza. Y en ese momento el balanceador ya solo estará sirviendo sobre el reverse proxy que detecte que están levantados. Igual que desaparecen los servicios en la consola web, desaparece o se cambia el fichero de configuración. Si volvemos a levantar los 2 entornos, se actualizan y
lo que decíamos, estamos hablando de servicios. Aquí, al ser contenedores, levantan con un puerto diferente, van rotando los puertos. Esa comunicación, esa identificación la hace Consul inmediatamente y todo lo que hace es actualizar el fichero de configuraciones. Veremos desaparecer el 59 y entrar el puerto 60. Haciendo un nuevo reinicio, cambiaría ese balanceo y entraría un nuevo balance, un nuevo servicio para balancear. Como bien ha dicho Marc, nosotros lo hemos hecho con Nginx, pero Consul se integra con otras soluciones, incluso balanceadores hardware como F5 y demás. Por mostrar ahora los templates que estamos utilizando, cuáles son los templates que usa Consul, que vigila Consul y que pobla Consul con los datos, ya sea del propio servicio descubierto o ya sea de los key values albergados. Pues vamos a poner, por ejemplo, el del balanceador. El balanceador, como se ve aquí, este Range Services, lo que hace es ver qué servicios de tipo Reverse Proxy están registrados en Consul, extraer el IP y el puerto e incluir esas líneas en el fichero de configuración, que es lo que hemos visto que está haciendo antes y está haciéndolo en tiempo real. El del Reverse Proxy es similar, un poco más complejo, por el hecho de que, aparte de tener una configuración estática y de tener todos los servicios identificados de Consul, como su Reverse Proxy tiene más configuración de la parte del Proxy Pass, y aquí, como el servicio propio no da esa información, lo que estamos haciendo es accediendo a ese almacén de clave-valor que podemos configurar o podemos cambiar aquí mismo. Y según accede a esos almacenes de clave-valor, va rellenando ese fichero de configuración para el Nginx y reiniciando el servicio inmediatamente. Y por último, simplemente mostrar también vamos a limpiar esto un poco, el playbook de Ansible, en el cual se identifica el vault de desarrollo que tenemos en Versia, se hace un login mediante certificados y se recibe en un JSON de vuelta un token de cliente propio de Consul, perdón, cliente propio de Ansible para requerir secretos. Con ese token va a solicitar un secreto específico que es el token de API para poder conectarnos, en este caso, al firewall. Esta información, en este caso la IP está oculta, pero toda esta información o información de tipo IP, URLs y demás, se puede retraer todo de Vault, de manera que a la hora de configurar, a la hora de crear playbooks, ni el desarrollador ni en sí la infraestructura acaba albergando ningún tipo de secreto. Y todo se ha extraído o bien de Consul con ese descubrimiento de servicios y esos key values, o bien en entornos más críticos a nivel de credenciales, certificados y demás, que se ha extraído de Vault. Y con esto terminaría ya la presentación por mi parte. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Marc. Antes de dar el turno, que por cierto, las preguntas de nuestros oyentes se pueden realizar ya en cualquier momento, permitidme que vuelva un poco al principio de la presentación y me ponga en los zapatos de un responsable, una responsable de sistemas de información en la que se encuentra al día de hoy con unas infraestructuras que no han tenido en cuenta esta evolución. Y todos estamos, yo creo, cansados de escuchar la palabra containers, Kubernetes, orquestación y demás, pero ¿qué pasa con todos los sistemas que al día de hoy podríamos considerar legacy, ¿no? ¿Qué pasa con toda esa infraestructura estática que empieza a ser dinámica? ¿Qué tengo que hacer? ¿Pasarla todo a dinámica para poder tener las ventajas de esta tecnología? A mí me ha parecido muy interesante el apunte, y por eso lo remarco, de Marc y tuyo también, diciendo que toda esta tecnología aplica a máquinas virtuales. Entonces, quizá, Marc, nos podrías dar una visión de vuestra experiencia en cómo no hace falta, digamos, pasar todos nuestros desarrollos a Kubernetes o cualquier otro orquestador para tener los beneficios y las ventajas de esta tecnología.
Sí, de hecho, es una muy buena pregunta, Félix, la verdad, porque, como sabéis, Kubernetes es un entorno de orquestación para containers, pero no todos los aplicativos o no todas las aplicaciones que una empresa va a tener pueden ser realizadas dentro de containers, porque muchas empresas van a tener una mezcla de productos o de aplicativos que sí que han transformado de manera que sí que se puedan containerizar, pero que siempre van a tener otros que son más legacy, pero que siguen siendo críticos para la operatividad de la empresa. Y es en este caso en el cual pues, es donde Consul puede realmente ofrecer una ventaja al respecto de este Service Mesh. Para darte un ejemplo, yo estaba de CTO recientemente en un banco y en un banco pues tiene todo tipo de aplicativos. Tenemos aplicativos en Kubernetes, pero es que también tenemos aplicativos incluso todavía en frameworks. Y claro, entonces tenemos todo este rango de aplicativos diferentes, algunos de ellos críticos para el banco, como puede ser, por ejemplo, toda la parte de hipotecas que no estaba todavía en containers y que se requería de esa funcionalidad y requería sobre todo esa seguridad que da Service Mesh. Y es por eso que utilizamos Consul bastante a fondo para poder asegurar ese Zero Trust. Gracias. Es que a mí me parece muy interesante este punto porque parece que todos sabemos que transitar hacia Zero Trust no se hace en un fin de semana, es una definición, es un proceso, nos va a llevar mucho tiempo, pero no debemos, creo, esperar más. Entonces, es muy importante que sepamos que el impacto no vamos a hablar de impacto nulo, obviamente, pero el impacto es mínimo para poder adecuar nuestras infraestructuras actuales, nuestros servicios. Como muy bien decía Eduardo, no estamos hablando de servidores, estamos hablando de servicios, cualesquiera de la infraestructura donde estén, no debemos esperar para ponernos manos a la obra. Me parece muy interesante este punto y yo creo que es algo que diferencia claramente a Consul en su aproximación para la adopción de Zero Trust. Otra pregunta, la gente parece que todavía no se anima. Otra pregunta que me parece, y que para aquellos y aquellas, que no hayan estado en la anterior reunión, webinar sobre Vault, veíamos que se suele decir vulgarmente o popularmente que no hace daño quien quiere, sino quien puede, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos siempre la principal amenaza en el insider, el caso Falsani, el caso Snowden y demás. En ese sentido, Eduardo, ¿podrías, digamos, explicarnos con más detalle lo que podría ser esa ofuscación de credenciales? En nuestro caso, yo creo que es muy importante porque nosotros, al prestar servicio a otras compañías, no podemos saber las credenciales de acceso a sus bases de datos, a sus servicios y demás, para garantizar un plus de seguridad a nuestros clientes. ¿Pero podrías entrar un poco en detalle de cómo ese Vault nos permite que incluso los secretos sean dinámicos? Que alguien que se acordaba de una password no le sirva en la próxima transacción. Correcto, como acabas de decir, Félix, no es solo que nosotros no conozcamos los secretos de nuestros clientes, sino que hay un nivel superior, que es que ni el cliente conozca sus propios secretos. Con los diferentes motores de secretos que tiene Vault, por ejemplo, el caso de las bases de datos que acabas de comentar, se puede realizar una configuración en la cual la contraseña de admin de la base de datos la registre Vault, la rote Vault, por así decirlo, solo la conozca el entorno de Vault, y todo lo que hagas es con una autenticación válida en Vault y presentando unas credenciales válidas que pueden ser todo lo seguras que la propia aplicación da para cada transacción, incluso, o tener un rotado de credenciales. Para cada rol en la base de datos, tener unas credenciales que duren un mes, un día, una hora, y que en cada transacción, en cada conexión a la base de datos, se solicite a Vault esas credenciales, que las rota y que, entre comillas, no las conoce hasta el momento de la consulta, no las conocemos hasta el momento de la consulta, y ese es en el momento en el que, dependiendo de la política de rotado, genera esas nuevas credenciales, retira las antiguas y a partir de ahora solo es esa la contraseña válida, incluso capturando esa petición a Vault y capturando esas credenciales tendrán un tiempo mínimo de validez, la que permita Vault. En estos casos, vale, pues dices, bueno, pues sí, también pues lo puedes hacer con una política, pero con una política manual, entre comillas, tendrías que tener no solo la persona o el proceso que rote esas contraseñas en la base de datos, sino tendrías que tener el proceso que actualice esas contraseñas en todos los sitios donde estén
no estén referenciadas. Más allá de decir que pues, en entornos productivos estamos pensando en eso, data sources de conexión a base de datos, que no estén en el código, que no estén ni siquiera en la plataforma, que directamente estén en un punto muy segurizado, como puede ser Vault, y que te las provea en tiempo real cada vez que las necesites. Y lo dicho, esas políticas de rota, esas políticas de complejidad y demás son totalmente configurables en Vault. Pues muchas gracias por tu respuesta. Yo es que si compartiréis conmigo que bajamos a un nivel de profundidad muy importante, de detalle, y muchas veces podemos perder la perspectiva, sobre todo cuando te tocaba gestionar o participar en un equipo de gestión de las infraestructuras actuales de medianas, grandes corporaciones, donde tenemos toda esa herencia de sistemas que por cuestiones legales, operacionales, reputacionales tenemos que mantener. Entonces, las preguntas iban orientadas a que no tenemos que esperar o no debemos aplazar la decisión de transitar hacia el mundo de ZTA debido a que, y últimamente las noticias son muy desalentadoras y peligrosas, debido a que esta amenaza no ha dejado más que empezar. O sea, no, esa razón necesaria que decíamos de la defensa perimetral debe ser complementada urgentemente por esa necesidad de no confiar en tus propios recursos, ¿no? Entonces era una llamada con nuestras sabias y documentadas opiniones a todas aquellas personas que con esa responsabilidad puedan ver un muro de actualización, ¿no? Les podríamos decir que esto se puede hacer ahora mismo, se puede hacer ya, que es un camino que hay que transitar y que gracias, pues, por supuesto, al producto de Consul y al expertise tecnológico de Eduardo y de todo el equipo, pues podemos apoyar a nuestros clientes en ese tránsito, ¿no? Y sobre todo creo que una garantía es que nosotros internamente así lo utilizamos. No sé si estamos dando turno ya a todos aquellos y aquellas que queráis hacer preguntas. Parece que todavía nadie se anima. No sé si os parece incorporar alguna pregunta por vuestra o alguna experiencia, Marc, Eduardo, sobre estas tecnologías que puedan ilustrar su potencial a nuestra audiencia. Bueno, de hecho, acaba de aparecer la primera pregunta. En unos slides hace referencia al DNS. Estamos hablando de una integración para automatizar altas bajas. De la manera que utilizamos DNS en Consul, Consul tiene un servidor de DNS interno en cada uno de sus agentes. Y este servidor de DNS interno no es para hacer forward de zonas externas ni para hacer de query, sino es una manera de reflejar todas las diferentes zonas y los servicios que existen dentro de Consul mismo. Entonces, eso se utiliza para cualquier tipo de servicio que no sea capaz de hacer una integración vía API, como puede ser, por ejemplo, una base de datos que sí que están, de hecho, preparadas para poder conectar a otros nodos a través de DNS. Entonces, una de las integraciones que suelo recomendar es utilizar algo como puede ser DNS Mask. Todas las zonas que publica Consul siempre acaban en .consul y suelen ser nombre.servicio.centrodedatos.consul. Y de esta manera podemos utilizar DNS para todos esos servicios que no podemos integrar vía API o no podemos integrar vía código para poder integrarlos con toda la parte de Service Discovery que Consul es capaz de proveer. Muy bien, gracias, Marc. Mientras vienen otras preguntas, a mí hay un tema que abordamos en la anterior reunión sobre Vault y que también aplica aquí, hablando de esos secretos, que es ese impacto cero que tenemos en las bases de datos cuando queremos cifrar la información. Veíamos cómo, y Eduardo nos mostró con todo lujo de detalles, junto con Asier, cómo sin tocar el esquema de una base de datos podíamos cifrar la información, ¿no? ¿Te parece, Eduardo, refrescar un poquillo aquel caso de negocio para que aquellas personas que ahora mismo, y con ese objeto clave de que ya que sabemos que el bicho va a entrar y va a producir una ruptura en la infraestructura, que no haga una data breach, o sea, que no nos comprometa los datos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿podrías hacer un breve resumen de cómo podíamos, sin tocar el esquema de las bases de datos, cifrar su información? Sí, a ver, dentro de los diferentes motores de almacenes de secretos, motores de encriptación y demás, hay un formato específico de encriptación dentro de Vault
que permite definir el juego de caracteres que se va a utilizar y la longitud del dato encriptado. En el caso de tener información en base de datos en un campo con un tipo de carácter específico, con un lenguaje específico, con una longitud específica, este motor permite realizar ese tipo de encriptación sin cambiar ese formato alfanumérico con caracteres especiales, pero de esa manera, así como otros motores de encriptación que el propio Bolt utiliza, pues la cadena resultante no está controlada, depende simplemente del algoritmo. En este caso, se puede, lo que he dicho, controlar tanto la longitud como el juego de caracteres que se usa para esa palabra encriptada, y de esa manera podría aplicar a ser otra vez insertada en el mismo campo de la base de datos sin tener que tocar el esquema. Es otra funcionalidad más, es un motor de encriptación muy específico de Bolt, pero bueno, es otra funcionalidad más. En definitiva, si me permitís, poniéndome en los zapatos de un responsable de sistemas de información, tenemos una herramienta que nos permite que aquella información sumamente sensible podamos adaptarla al paradigma ZTA sin con ello tener que tocar código, etcétera, etcétera. Es decir, lo que podemos hacer es, en el software desarrollado, por supuesto, llamar a una API generalista que, haciendo uso de estas características de Bolt, haga que la información especialmente crítica, o toda ella, sea guardada con las características del esquema. En el caso de negocio que nosotros propusimos o explicamos en el anterior caso, creo recordar que los ejecutivos de una gran compañía no querían que sus números de teléfonos privados fuesen conocidos por nadie, ¿no? Es decir, este ejemplo tan sencillo lo podemos llevar pues, a los datos de carácter bancario para las nóminas y cualesquiera de las informaciones muy sensibles que guarda cualquier tipo de información, ¿no? Este sería el caso, por así decirlo, ¿no? Eso es, y de hecho ya hemos hecho algún ejercicio aquí en el desarrollo de un proyecto que está interno en la universidad, en el que se empezó a utilizar, se identificaron ciertos valores que les aplicaba el PCI DSS, por ejemplo, y posteriormente en el desarrollo se empezó a ver pues, que por lo que pasa con estas cosas, que, como se suele decir, un dato no es necesario ser encriptado, pero en cuanto enlazas varios datos en una misma tabla o en una misma query, ya son capaces de identificar uníquamente una persona. Entonces, había datos que en un principio no se habían considerado que era necesario su encriptación, posteriormente sí, y bueno, con un proceso batch y con un update de una tabla, pues se encriptaron esos datos que se tenían en plano anteriormente y no hubo mayor impacto. A mí me parece un campo muy interesante porque muchas veces el enfoque tradicional ante un cambio regulatorio o un cambio legal implica tocar todo el código existente para pues generar una serie de máscaras, relacionarlo con el concepto de autorizaciones y demás. Y bueno, poner ese mínimo privilegio de salida para que cualesquiera o el tiempo de evolución del software que se adecua, me refiero a la presentación, a la interactuación con el usuario, el tiempo de evolución vaya por un lado, pero digamos que desde el punto de vista normativo, compliance, puedas dar ese servicio desde el primer momento por medio de estas técnicas de cifrado en datos que ya existen en la organización, pero que por esa digamos, necesaria adecuación permanente, ahora las tenemos que tener cifradas. Y no podemos esperar a que nuestros aplicativos se adecúen en una serie de meses, porque la legislación hay que cumplirla ahora. Por eso me parece muy interesante reseñarlo para la audiencia. Bueno, vamos bien sobre el tiempo previsto. Nos quedan 2 minutos, creo recordar. Esto acaba a las 11. No sé si alguien más que está al otro lado de la pantalla tiene alguna pregunta, alguna inquietud que compartir. Bueno, si os parece, quedan 2 minutos. No se trata de agotar todo el tiempo. Parece que nuestra audiencia no tiene preguntas para hacer. Lo único que nos queda, si os parece, es despedirnos, dar las gracias por la asistencia y hasta el próximo webinar. Marc, Eduardo, muchas gracias. Perfecto, vale. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.